Hola, mi gente linda, soy Doña Esperanza, y antes de que les cuente esta historia que me llegó al alma, les invito a suscribirse y compartir este camino de emociones y verdades que a veces duelen, pero también iluminan. Oigan, les voy a contar algo que habla del pasado, del perdón, y de cómo el corazón puede sanar aunque llegue tarde. Laura siempre creyó que el día más doloroso de su vida había sido aquel cuando, con apenas 10 años, vio a su madre romperse en 1000 pedazos frente a una llamada telefónica. Fue una mañana gris, con olor a pan tostado y café frío. Cuando la noticia llegó, su padre había muerto en un accidente de carretera mientras viajaba por trabajo. No hubo cuerpo, solo un informe policial confuso y un par de pertenencias que dijeron haber encontrado junto a un vehículo destrozado en una curva peligrosa de la ruta. Desde entonces, la vida se llenó de silencios largos, de noches donde ella escuchaba a su madre llorar en el baño con la puerta cerrada, creyendo que Laura dormía. A lo largo de los años, Laura aprendió a vivir con un hueco en el pecho que nunca terminó de cerrarse. Lo imaginaba como un héroe trágico, un hombre bueno víctima del destino, alguien a quien podía idealizar porque nunca volvió para decepcionarla. Creció visitando un lugar en el campo donde su madre decía que él quería que esparcieran sus cenizas, aunque nunca hubo cenizas reales. Allí, bajo un árbol de jacarandá, ella hablaba con él, le contaba sus miedos, sus logros en la escuela, y hasta le pidió fuerza el día que creyó que iba a desmayarse antes de una presentación importante. Durante casi 3 décadas, esa ausencia se convirtió en parte de su identidad. Decía que lo había superado, que había aprendido a seguir adelante, pero cada vez que veía una carretera solitaria, algo en su interior se estremecía como si aún esperara verlo aparecer. A los 38 años, ya con una vida aparentemente estable, un trabajo modesto, una madre que había rehecho su vida a medias, y una rutina tranquila en una ciudad pequeña, Laura creía haber aprendido a convivir con los recuerdos sin que le dolieran demasiado. Pero todo cambió un martes por la tarde, cuando recibió una llamada que la dejó sin aire. Una voz desconocida le preguntó si era hija de un hombre llamado Víctor Ernesto Valdés. Laura respondió que no conocía a nadie con ese nombre. Entonces el hombre, con un tono serio pero respetuoso, le dijo que esa persona estaba agonizando en un hospital de un pueblo remoto y que antes de perder completamente la conciencia había repetido varias veces: díganle a mi hija Laura que me perdone. El corazón de Laura se detuvo. Nadie, absolutamente nadie, la llamaba por ese nombre completo cuando hablaban de su pasado, excepto su padre. Ese fue el instante en que su mundo se partió en dos. La posibilidad de que él jamás hubiera muerto, de que hubiese elegido desaparecer, era tan absurda como insoportable. De repente, todos los años de duelo se sintieron como una mentira, construida sobre arena. Con las manos temblando, escuchó cómo le daban una dirección y le decían que, si quería despedirse, debía viajar pronto. Laura se quedó sentada en el borde de su cama, sintiendo que la niña de 10 años que aún llevaba dentro acababa de despertar con una mezcla de esperanza y rabia que la quemaba por dentro. Esa noche, Laura no durmió. Caminaba por su casa encendiendo y apagando luces como si su mente necesitara moverse para no colapsar. Cada vez que cerraba los ojos, su memoria reconstruía el momento en que supuestamente perdió a su padre, la llamada, el llanto de su madre, el funeral simbólico sin cuerpo, las visitas al jacarandá. ¿Y si todo eso había sido una farsa? ¿Y si había estado vivo todo este tiempo mientras ella crecía con la sensación de haber sido abandonada por la muerte? La idea de que él pudiera haber decidido marcharse voluntariamente era un golpe que dolía más que imaginar su accidente. Se miró en el espejo y apenas pudo reconocerse. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, los labios resecos. Por un momento, casi decidió no ir. Pensó, ¿y si todo es una confusión? ¿Y si no quiero escuchar lo que tenga que decirme? Pero una parte de ella, quizás la más rota pero también la más valiente, le susurró que no podía vivir con esa duda. Necesitaba saber la verdad, aunque le destruyera otra vez. Preparó una pequeña maleta
con manos temblorosas, sin saber bien qué ropa elegir para despedirse de un padre que ya no sabía quién era. Cuando terminó, se quedó sentada frente a la puerta cerrada, abrazándose las rodillas, como si a través de ese abrazo intentara sostener a la niña que alguna vez fue. Al amanecer, decidió contarle a su madre. La encontró en la cocina, preparando café como todos los días, con el cabello recogido y los ojos cansados de quien ha sobrevivido a demasiados inviernos. Laura le explicó lo de la llamada, mencionó el nombre falso y le dijo que alguien en un hospital estaba muriendo, pronunciando su nombre. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Su madre dejó la taza sobre la mesa, pero sus manos quedaron en el aire, como si no supieran a dónde ir. No preguntó quién era el hombre, no dudó de la historia ni se rió incrédula, solo cerró los ojos, apretó los labios y murmuró, sabía que algún día este pasado regresaría. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre no parecía sorprendida, sino resignada, como alguien que ha esperado por años a que algo así ocurriera. Fue entonces cuando Laura entendió que su madre también guardaba parte de esa verdad, aunque nunca la hubiera dicho en voz alta. No hubo gritos, ni reproches, ni súplicas de que no se fuera, solo un suspiro largo y un "ve, no dejes que se muera sin escucharte". Laura tomó esas palabras como una despedida, un permiso y una advertencia. Luego salió de casa rumbo a un destino que olía a pasado, a respuestas y, posiblemente, a heridas nuevas. El viaje hacia aquel pueblo fue largo, aunque Laura apenas podía decir cuánto tiempo realmente pasó. Miraba por la ventana del autobús sin ver el paisaje. Su mente iba y venía entre recuerdos rotos y preguntas que no encontraba cómo formular. ¿Cómo se supone que se enfrenta a alguien que estuvo muerto por casi 3 décadas? ¿Cómo se mira a los ojos a un padre que eligió desaparecer? A ratos sentía rabia, como si cada kilómetro recorrido fuera una traición hacia su infancia herida. En otros momentos, sentía un miedo más profundo, el terror de descubrir que él simplemente no los quiso, que prefirió empezar otra vida sin ellas. A medida que el bus se alejaba de la ciudad y se internaba en caminos rurales, Laura sentía como si también estuviera entrando en una parte oscura de su historia que jamás había querido explorar. Con los audífonos puestos, intentó refugiarse en la música, pero cada canción terminaba conectándola con él, los viejos casetes que él escuchaba en el auto, su voz cantando bajito mientras manejaba, la forma en que golpeaba el volante marcando el ritmo. Era imposible huir del pasado cuando todo dentro de ella estaba construido sobre él. Cuando llegó al pueblo, el aire era más frío de lo que imaginaba y había un silencio extraño que la hizo sentir como si todos la miraran sin hacerlo. Preguntó por el hospital y le indicaron un pequeño edificio de paredes desgastadas, con un cartel casi borroso por el tiempo. Sus pasos dentro del lugar sonaban más fuertes de lo normal, como si cada uno fuera una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Una enfermera la recibió con una mirada comprensiva, como si ya supiera quién era y qué venía a hacer allí. Él ha estado esperándola, le dijo en voz baja, y eso hizo que el corazón de Laura se comprimiera como si alguien lo apretara con fuerza. A medida que avanzaba por el pasillo, podía sentir el peso de cada segundo. Cuando finalmente llegó a la habitación, se detuvo frente a la puerta sin atreverse a entrar. Se quedó allí, con la mano sobre la manilla, temblando. Por un momento, pensó en volver atrás, huir, fingir que todo había sido un error. Pero entonces recordó las palabras de su madre, no dejes que se muera sin escucharte. Con un suspiro tembloroso, abrió la puerta y cruzó el umbral de una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. Cuando Laura entró, el hombre en la cama parecía apenas un susurro de vida. Su piel estaba pálida, su cabello casi blanco y su respiración sonaba débil, como si cada inhalación fuera una batalla silenciosa que estaba a punto de perder. A pesar de los años y del deterioro, había algo en la forma de su nariz, en la línea de su mentón, que hizo que el corazón de Laura se quebrara en un reconocimiento inmediato. Era él, era su padre, el hombre al que había llorado durante años, al que había convertido en un recuerdo idealizado. Estaba allí, vivo, real, y sin embargo tan frágil que parecía que se rompería si lo tocaba. Por un segundo, Laura no
supo si debía acercarse o girar sobre sus pasos y huir para siempre. Pero entonces él abrió lentamente los ojos. No la miró al principio. Parecía buscar algo en su memoria, como si intentara recordar un rostro que el tiempo había desdibujado. Y cuando finalmente su mirada se encontró con la de ella, hubo un destello de culpa profunda, como si él supiera que ese reencuentro no traía alivio sino dolor contenido. Sus labios se movieron con esfuerzo antes de pronunciar un nombre en un hilo de voz. Laura. Fue suficiente para que todo lo que ella había reprimido durante 28 años regresara como una tormenta. Lágrimas calientes comenzaron a caer por sus mejillas, pero no fue un llanto liberador, sino una mezcla desgarradora de rabia, tristeza y abandono. Laura se quedó de pie unos segundos más, observándolo con una mirada en la que se debatían el amor infantil que alguna vez sintió y el resentimiento adulto de una hija que se sintió huérfana por una decisión ajena. Finalmente se acercó y se sentó en una silla junto a la cama, sin soltar palabra. Él intentó levantar una mano como si quisiera tocarla, pero ella se apartó, instintivamente, como si aún no pudiera permitir ese contacto. ¿Por qué? Fue lo único que logró decir, con una voz quebrada que no sonaba como la suya. El hombre cerró los ojos como si esa palabra fuera el golpe más fuerte que había recibido en su vida. Permaneció en silencio unos segundos que parecieron una eternidad, hasta que, sin abrir los ojos, susurró: no morí. Me fui para evitar algo peor. Esa frase, tan vaga y dolorosamente insuficiente, lejos de calmarla, encendió una furia contenida en el pecho de Laura, porque si había algo peor que perder a un padre, era descubrir que él eligió desaparecer sin mirar atrás. En ese momento, Laura supo que aquella habitación no iba a traer consuelo inmediato, sino verdades que tendrían el poder de romperla o liberarla, o tal vez ambas cosas a la vez. Durante varios minutos, el silencio llenó la habitación como si fuera otro testigo incómodo. Entre ellos, Laura lo miraba sin poder decidir si tenía delante a un padre arrepentido o a un extraño que había destruido su infancia. Él, con dificultad, intentaba hablar, pero cada palabra parecía pesarle en el alma más que en los pulmones. Finalmente, con un esfuerzo visible, abrió los ojos y la observó como si todavía quisiera memorizar su rostro, como si el tiempo que había perdido quisiera recuperarlo con una sola mirada. Me fui, porque si me quedaba, ustedes iban a sufrir algo peor que mi ausencia, dijo despacio, como si cada sílaba viniera acompañada de un recuerdo doloroso. Laura frunció el ceño, confundida y agotada emocionalmente. No estaba lista para aceptar respuestas a medias. Peor que crecer pensando que estabas muerto, peor que ver a mamá apagarse poco a poco, respondió en voz baja pero cargada de resentimiento. Él desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara en el cielo una forma de explicar lo inexplicable. No elegí desaparecer por cobardía, lo hice para protegerlas, murmuró, apenas audible. A Laura esa frase le sonó casi ofensiva. ¿Cómo podía llamarse protección algo que había dejado cicatrices tan profundas? Y sin embargo, dentro de toda su rabia, había una duda que comenzaba a latir. ¿Protegerlas de qué? El cansancio físico de él era evidente, pero también lo era la urgencia emocional de explicar lo que había callado durante años. Con un movimiento débil, señaló una pequeña caja de madera en la mesa junto a la cama. Allí está todo: cartas, pruebas, la verdad completa, dijo con la voz temblorosa. Solo quiero que la leas antes de odiarme para siempre. Laura sintió un nudo en la garganta, un miedo nuevo, distinto al que la había acompañado durante el viaje, porque había una diferencia enorme entre odiar a un hombre ausente y enfrentar las razones reales de su ausencia. Tomó la caja entre sus manos, notando que estaba cerrada con una pequeña cerradura oxidada. En la tapa había grabadas unas iniciales, V. Era V. Víctor Ernesto
Valdés, un nombre que ahora debía admitir como parte de quien había sido su padre durante esos años de sombra. Laura no supo si quería abrirla o arrojarla al suelo y romperla para siempre, pero, en ese instante, comprendió que su vida había llegado a un punto donde no existía el regreso. La verdad la esperaba dentro de esa caja, y de ella dependía si su herida permanecería abierta eternamente o si alguna vez comenzaría a sanar. Laura no abrió la caja de inmediato, la sostuvo entre sus manos, como si fuera un objeto peligroso, como si dentro de ella hubiera algo que pudiera destruirla aún más. La habitación era pequeña, iluminada por una luz tenue que entraba por la ventana y dibujaba sombras en las paredes. El sonido débil del respirador del hombre marcaba un ritmo lento y frágil, recordándole que el tiempo se estaba acabando. Él observaba cada gesto de su hija con una mezcla de miedo y esperanza, como si su propio perdón dependiera de ese simple movimiento de abrir una caja. Laura decidió levantarse y acercarse un poco más, aún sin tocarlo. Lo miró fijamente, y en ese instante sintió que sus emociones estaban divididas en 1000 fragmentos. Quería entender, quería gritar, quería escapar, pero no podía moverse sin saber primero si aquel hombre merecía su último adiós o su completo rechazo. Con la voz baja, casi como si hablara consigo misma, preguntó: ¿por qué no regresaste cuando ya todo había pasado? ¿Por qué nos dejaste enterrarte con un duelo que nunca tuvo cuerpo? Él cerró los ojos, respirando con dificultad, porque nunca terminó, porque creí que, si volvía, pondría sus vidas en peligro otra vez. Sus palabras no eran una explicación completa, pero sí un inicio de algo más grande que parecía envolverlo todo. Laura comprendió que las respuestas reales no iban a salir de los labios agonizantes de ese hombre. Estaban dentro de la caja. Finalmente, se sentó en la silla al lado de la cama y apoyó la caja sobre sus piernas. La cerradura estaba oxidada, pero no trabada. Se abrió con un leve crujido que resonó en el silencio como un disparo en medio de la noche. Dentro encontró cartas cuidadosamente dobladas y ordenadas por fechas, algunas amarillentas por el paso del tiempo. También había recortes de periódicos, fotografías viejas y lo que parecía ser un documento oficial con sellos que no alcanzó a distinguir en ese momento. La primera carta estaba dirigida a ella, escrita con una caligrafía que reconoció de inmediato. Era la letra de su padre, la misma que había visto cuando él le escribía pequeñas notas antes de irse a trabajar. El solo hecho de ver esa letra la hizo estremecerse, pero antes de leerla, miró de nuevo al hombre en la cama. Su expresión era suplicante, como alguien que espera ser escuchado antes de partir. Laura respiró hondo, abrió la carta y comenzó a leer. Las primeras palabras fueron como un golpe directo a su corazón. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no pude decírtelo en persona. En ese momento, Laura sintió que su vida entera estaba a punto de dividirse entre lo que había creído durante 28 años y lo que estaba a punto de descubrir. La carta continuaba con un tono sereno pero cargado de culpa. Cuando tú tenías 10 años y tu madre 9 más de sufrimiento contenido, mi vida colapsó por un secreto que jamás quise arrastrarlas a vivir. Aquel supuesto viaje de trabajo no fue un accidente laboral. Fue una huida desesperada de algo que amenazaba con destruirnos. Laura frunció el ceño, sintiendo como una ansiedad creciente le comprimía el pecho. Él relataba que durante años había estado involucrado, sin querer, con personas peligrosas a raíz de un negocio en el que fue utilizado como intermediario sin saberlo. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. Había sido testigo de algo que no debía ver y recibió amenazas que incluían a su esposa e hija. Me dieron una opción: desaparecer o asumir las consecuencias. Y las consecuencias siempre caen sobre los que uno más ama, escribió. De pronto, Laura imaginó a su padre viviendo los últimos días con miedo, corriendo, cambiando identidades,
escondiéndose en pueblos donde nadie preguntaba demasiado. La idea de que su ausencia hubiera sido, según él, un acto de protección, le generó un conflicto interno devastador. ¿Era posible perdonar a alguien que había sacrificado su presencia en nombre del amor? ¿O era una excusa que había elegido para justificar una cobardía? La carta no le daba una respuesta clara, pero sí una ventana al infierno emocional que él afirmaba haber atravesado. A medida que avanzaba en la lectura, Laura descubría que su padre había seguido sus pasos en silencio, había conservado fotos de sus cumpleaños, recortes de periódicos escolares donde ella aparecía como estudiante destacada, incluso una fotografía de ella en su graduación, tomada desde lejos. Nunca me alejé de ti del todo, solo me mantuve en la sombra, asegurándome de que estuvieras bien, decía la carta. Laura sintió un nudo en la garganta. Aquella revelación era tan dolorosa como extrañamente reconfortante. Él había estado observando su vida sin ser parte de ella. Había sido un espectador del crecimiento de su propia hija. Sé que te hice vivir el peor de los dolores, y no espero perdón. Solo quiero que entiendas que preferí tu llanto de pérdida a tu llanto de terror, concluía. Laura dejó la carta sobre su regazo y se cubrió el rostro con las manos. Lloró, no como una niña abandonada, sino como una mujer rota entre dos verdades opuestas. El padre que creyó muerto y amó en silencio, y el hombre que la dejó crecer creyendo que había sido arrancada de él por destino, no por decisión. La carta comenzaba con un tono lleno de culpa, como si cada palabra hubiera sido escrita con el peso de una confesión postergada durante décadas. Víctor relataba que, años antes de su desaparición, había descubierto que estaba siendo perseguido por un grupo de personas peligrosas debido a un problema legal relacionado con su trabajo, según aseguraba. Había sido testigo de un acto de corrupción dentro de la empresa donde trabajaba, uno que involucraba a individuos dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciar a quien pudiera delatarlos. Dijo que intentó proteger a su familia sin contarles nada, creyendo que podría manejar la situación por su cuenta, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo vigilado. Una noche, la misma noche en que supuestamente ocurrió el accidente, fue emboscado en la carretera. Sobrevivió apenas y comprendió que, si regresaba a casa, ellos lo encontrarían y usarían a su esposa e hija para forzarlo a callar. Por eso, fingió su muerte con ayuda de alguien que le debía un favor y desapareció bajo una nueva identidad. Laura leyó esas líneas con el corazón en un puño. Parte de ella quería creerle, pensar que él había actuado por amor. Pero otra parte, una parte herida y endurecida por años de abandono, le gritaba que nada justificaba haberla dejado crecer con un duelo falso. A medida que avanzaba en la carta, su padre explicaba cómo había seguido de lejos sus vidas, enviando dinero de manera anónima cuando podía, observándolas sin ser visto para asegurarse de que estaban a salvo. Contaba cómo había querido volver muchas veces, especialmente cuando Laura cumplió 15 años y luego cuando ingresó en la universidad, pero cada intento de acercarse se veía frustrado por el miedo a que lo descubrieran y alguien las lastimara. La carta hablaba de días enteros llorando, de noches donde soñaba con abrazarla. Pero siempre despertaba con el terror de que su regreso desatara una tragedia mayor. Sé que mi ausencia fue una condena para ti, escribía, pero estaba convencido de que era la única forma de salvarte. Laura se detuvo al leer esa frase.
Sentía que algo se desgarraba dentro de ella. ¿Había sido realmente un acto de protección o una huida disfrazada de sacrificio? Miró al hombre en la cama y sintió una mezcla confusa de compasión y enojo. Aún no sabía si lo perdonaría, pero sí comprendía que su historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. Después de terminar la primera carta, Laura tuvo que detenerse. Sus manos temblaban y sentía un nudo en la garganta que le impedía respirar con normalidad. La carta no había terminado y dentro de la caja aún había muchas más, ordenadas como capítulos de una verdad que había sido escrita en silencio. Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana del cuarto y la abrió un poco, buscando aire, como si necesitara alejarse del peso de aquellas palabras. Afuera, el cielo estaba gris, y un viento frío entró rozándole la piel como un recordatorio de que la realidad era implacable. Miró al hombre en la cama, que la observaba con ojos llenos de súplica, y durante un segundo pensó en romper todas las cartas y dejarlo morir sin concederle la paz que él deseaba. Pero algo dentro de ella, tal vez el eco de una memoria infantil donde él la cargaba en sus hombros y le señalaba las estrellas, le impidió hacerlo. Respiró hondo. Regresó a la silla y abrió la segunda carta. Esta vez, su padre narraba con detalle los últimos días antes de desaparecer, cómo había sido perseguido, cómo había buscado un lugar seguro y cómo había llorado frente a una fotografía de ella pidiéndole perdón por adelantado. Cada línea era una mezcla de confesión y esperanza rota, y Laura no sabía si eso la acercaba a entenderlo o la obligaba a confrontar dolores que nunca había querido tocar. A medida que avanzaba en la lectura, comenzó a notar que muchas de las cartas no estaban dirigidas solo a ella, sino también a su madre. Había sentimientos de amor, disculpas, explicaciones que quizás jamás fueron pronunciadas en vida. Decía que la había amado, pero que sabía que su regreso hubiera significado arrastrarla a un peligro que ella no conocía. Le pedía que algún día pudiera perdonarlo, aunque comprendía que tal vez moriría como un cobarde a sus ojos. En una carta fechada 10 años después de su desaparición, su padre relataba que había intentado visitarlas desde lejos. Contó cómo se escondió entre los árboles el día que Laura cumplió 20 años, observándola celebrar con una pequeña torta junto a su madre, cómo lloró al verla apagar las velas mientras pedía un deseo que él imaginó relacionado con su ausencia. Laura cerró los ojos al leer esto, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Parte de ella quiso creer que cada una de esas acciones era prueba de amor. Otra parte, sin embargo, se preguntaba si observar desde las sombras era realmente un acto de cuidado o simplemente una forma de aliviar su conciencia sin enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La lucha interna dentro de ella se hacía cada vez más intensa, quería rechazar todo lo leído, pero al mismo tiempo una grieta comenzaba a abrirse en su corazón, permitiéndole reconocer que detrás del abandono había un hombre que también había vivido atrapado en su propia culpa. Cuando terminó la tercera carta, Laura sintió que su alma estaba exhausta. Miró el resto, dentro de la caja y se preguntó si sería capaz de soportarlo todo. No sabía si estaba lista para conocer más verdades que quizá no curaran, sino que abrieran heridas aún más profundas. Pero antes de decidir si continuaría, levantó la mirada y encontró a su padre observándola. Sus ojos, cansados pero cargados de un último rayo de esperanza, le hicieron comprender que él estaba esperando no solo su perdón, sino también su juicio. Quería que ella lo viera como un hombre que había tomado decisiones imposibles, no como un villano sin alma. Laura se recostó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Todo dentro de ella era confusión,
La niña que lo había amado pedía abrazarlo, mientras la adulta que había vivido en duelo exigía respuestas más claras. Finalmente, en un susurro, preguntó: ¿alguna vez pensaste en volver de verdad? Él cerró los ojos, respiró profundamente y respondió con voz apenas audible: todos los días, pero no tenía derecho a arriesgar sus vidas. Esa frase resonó como un eco largo y doloroso. Por primera vez, Laura no sintió solo enojo, sino también un cansancio enorme, como si hubiera cargado durante años con un peso que ahora comenzaba a cambiar de forma. Fue entonces cuando él, con dificultad, pidió un último favor: que terminara de leer todas las cartas antes de decidir qué hacer con su recuerdo. Dijo que tal vez, después de conocer todo, ella entendería que su historia no había sido de abandono puro, sino de sacrificios que nadie había visto. Laura no respondió, tomó la caja entre sus brazos, se levantó de la silla y dio un paso hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin mirar atrás y dijo: no sé si algún día podré perdonarte, pero voy a saber la verdad completa. Luego salió de la habitación, sintiendo el corazón latiendo con fuerza, como si cada latido fuera una pregunta sin respuesta. Cuando se encontró sola en un pasillo tranquilo, se sentó en una banca fría y cerró los ojos. La caja pesaba más que antes, no por su contenido físico, sino por el simbolismo de todo lo que representaba. Sabía que lo que descubriera en esas cartas definiría si su historia terminaría allí, como una herida abierta para siempre, o si, de algún modo, sería el inicio de un largo proceso de sanación que apenas estaba comenzando. Laura salió del hospital sin rumbo fijo, todavía sosteniendo la caja contra su pecho como si temiera que alguien intentara arrebatársela. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro y la obligó a respirar hondo. Tratando de ordenar sus pensamientos, caminó por las calles del pueblo, observando las casas antiguas y los pocos transeúntes que parecían ajenos a su tormento interior. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Se sentó en una banca frente a una pequeña plaza donde algunos niños jugaban, y por un momento los observó en silencio. Pensó en cómo habría sido su vida si su padre nunca hubiera desaparecido. Habría sido uno de esos padres que, llevan a sus hijos a la plaza un domingo, la habría acompañado a su primer día de escuela, la habría abrazado cuando tuvo miedo. Cada una de esas preguntas era como una espina que se clavaba un poco más en su corazón. Abrió la caja y tomó otra carta. No la leyó aún, simplemente la sostuvo entre sus dedos, sintiendo el grosor del papel envejecido. Era extraño pensar que esas cartas habían sido escritas mientras ella vivía en la oscuridad de su pérdida, mientras él seguía existiendo en algún lugar del mundo, escribiendo palabras que tal vez nunca creyó que llegarían a sus manos. Cuando regresó al hospital, ya había oscurecido. Al entrar a la habitación, encontró a su padre dormido, su respiración cada vez más lenta y trabajosa. Se sentó de nuevo a su lado y, esta vez, no evitó mirarlo detenidamente. Vio las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las marcas del cansancio en su piel, la fragilidad de alguien que había vivido más temiendo que descansando. Por primera vez, lo vio como un ser humano y no como una figura ausente que había idealizado o demonizado durante años. Sacó una de las cartas y comenzó a leerla en voz baja, aunque él no parecía escucharlo. En esa carta, él hablaba de sus miedos constantes, de cómo despertaba cada noche creyendo que lo estaban siguiendo, de pesadillas en las que veía a Laura y a su madre siendo lastimadas por su culpa. No pedía perdón en esa carta, simplemente describía un corazón viviendo en una huida eterna. Al terminar de leer, Laura
Sintió una compasión que no esperaba. No era perdón todavía, pero sí una grieta en el muro que había construido durante años. Se recostó ligeramente en la silla y dijo en un susurro: no sé qué voy a hacer contigo, pero voy a terminar de entenderte antes de decidir. Con el paso de las horas, la habitación del hospital se había convertido casi en un santuario de verdades tardías. Laura había leído ya más de la mitad de las cartas, cada una revelando un fragmento de un pasado que había sido cuidadosamente ocultado bajo el miedo. Descubrió que su padre había vivido cambiando de trabajo constantemente, usando nombres falsos y evitando cualquier contacto que pudiera rastrearlo. Había dormido en sótanos de iglesias, en refugios improvisados y en habitaciones alquiladas por pocas semanas, siempre listo para huir si presentía peligro. En una carta, describía una noche en la que estuvo a punto de regresar a casa, pero al ver a Laura desde lejos, feliz en una presentación escolar, sintió que era mejor mantener su distancia para no reabrir heridas. Preferí ser un recuerdo doloroso que un peligro real, escribió. Esas palabras calaron profundamente en el corazón de Laura. Se dio cuenta de que, aunque él había intentado justificar su ausencia como un sacrificio, también había actuado desde un miedo profundo que nunca logró vencer. La decisión de marcharse fue tanto un acto de protección como una cadena autoimpuesta que lo había condenado a una vida de huida constante. Laura se preguntó cuántas veces él habría querido abrazarla y no se atrevió, cuántas veces habría llorado en soledad acordándose de su risa infantil. Por primera vez, sintió que el hombre que estaba allí no era solo el causante de su dolor, sino alguien que también había vivido atrapado. Fue en ese momento cuando el médico entró a la habitación, rompiendo el silencio con pasos suaves y una mirada seria. Explicó que su padre estaba en una etapa terminal y que probablemente no resistiría mucho más. Laura asintió, sin decir palabra. Miró al hombre en la cama, que parecía sumido en un sueño pesado, ajeno a la inminencia de su final. Sintió entonces un impulso inesperado. No quería que muriera sin saber qué había dentro de su corazón, aunque todavía no supiera exactamente qué era. Tomó una de las cartas restantes y se acercó un poco más. Esta vez, cuando él abrió los ojos, ella no retrocedió, no lo abrazó ni tomó su mano, pero se quedó allí, lo suficientemente cerca como para que él entendiera que ella no había huido. Seguiré leyendo, dijo en voz baja, con firmeza. Él asintió lentamente, como si ese simple acto fuera más valioso que cualquier perdón inmediato. Laura comprendió que el cierre no vendría en un instante milagroso, sino que sería un proceso lento, tan lento como el dolor acumulado durante los años. Pero se quedó, y eso, para ambos, fue el primer paso hacia una posible redención. Esa noche, Laura decidió quedarse en el hospital. Pidió una manta y se acomodó en una silla cerca de la cama, con la caja aún a su lado. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, fragmentos de su vida pasada aparecían mezclados con las revelaciones recién descubiertas. Recordó los cumpleaños en los que imaginaba que su padre la observaba desde algún lugar, los días de escuela donde miraba a otros niños que sí tenían a sus padres presentes, y las noches en las que se resignaba a hablar con un hombre muerto. Ahora, saber que él había estado vivo todo ese tiempo no cerraba la herida. Al contrario, parecía hacerla sangrar todavía más. Pero también aparecían recuerdos que ella había enterrado hacía años, la sensación de seguridad cuando él la llevaba de la mano cruzando la calle, las historias que le contaba antes de dormir,
el sonido de su risa cuando jugaban juntos. Esa dualidad entre amor y abandono se volvía insoportable, porque ahora debía aceptar que el mismo hombre que la protegió alguna vez también la había dejado enfrentar la vida sin él. Mientras tanto, él dormía. Respirando con dificultad, como si dentro de su sueño estuviera luchando contra los mismos fantasmas del pasado que ahora se movían dentro de ella. A la mañana siguiente, Laura abrió otra carta, esta vez una que su padre había escrito 5 años después de su desaparición. En ella contaba cómo se enteró de que su madre había aprendido a vivir con la pérdida, aunque nunca dejó de visitar aquel árbol de jacarandá donde creían que sus cenizas reposaban. Narraba el día en que vio a Laura llevar una flor blanca y dejarla con cuidado bajo el árbol, para luego hablar en voz baja con el viento como si él pudiera oírla. Ese día supe que ya eras fuerte, pero que también seguías herida, escribió. Esas palabras rompieron una parte de la armadura emocional que Laura había construido a lo largo de los años. No sabía si su padre debía ser perdonado, pero entendió que él nunca se había marchado sin cargar también su propio castigo. Había vivido encarcelado en un silencio que él mismo eligió, pagando con soledad el precio de su decisión. Laura se quedó mirando la carta durante mucho tiempo, sintiendo por primera vez no solo dolor, sino una forma de compasión que comenzaba a nacer, aún pequeña y frágil, pero real. Tal vez el perdón, si llegaba, no sería una absolución inmediata, sino un camino largo donde cada verdad entendida sería un pequeño paso para sanar. Con el paso de las horas, Laura comenzó a notar que algo en su interior se estaba transformando lentamente. No quería aceptar que los años de abandono quedaran justificados, pero tampoco podía ignorar que en cada carta había dolor genuino, miedo real y un sacrificio que quizás no había sido tan simple como huir por cobardía. El hombre en esa cama no era solo el padre que la había dejado atrás, sino también alguien que había cargado con una vida elegida por obligación más que por voluntad. Mientras sostenía la caja abierta, pensó que cada carta era como una puerta a un momento de su pasado que nunca había conocido, pero que siempre la había afectado. Empezó a imaginar cómo habría sido su vida si él hubiera regresado, pero también cómo habría sido si aquellos hombres escondidos en las sombras realmente hubieran descubierto que seguía vivo. La ambigüedad moral de todo le resultaba abrumadora. ¿Hasta qué punto su padre fue héroe o víctima de sí mismo? Mientras reflexionaba, escuchó un débil susurro. Él había despertado otra vez y la observaba. No pidió perdón, no lloró, no intentó defenderse, solo dijo, gracias por seguir aquí, y aunque esas palabras no curaron nada, tampoco dolieron tanto como antes. Fue entonces cuando Laura tomó una decisión silenciosa, seguiría leyendo hasta el final, pero no allí. Cerró la caja con cuidado, se levantó y le dijo a su padre que regresaría. Él intentó hablar, pero ella le pidió que guardara fuerzas. Antes de salir, se quedó mirándolo por un instante, como si intentara memorizarlo de una forma en la que nunca antes lo había hecho, no como el padre idealizado ni como él. Fantasma del pasado, sino como un hombre que estaba al borde de su final, esperando ser comprendido aunque no necesariamente absuelto. Al salir del hospital, el cielo comenzaba a nublarse, como si estuviera anunciando una tormenta. Laura tomó un pequeño cuarto en una posada cercana y, una vez sola, colocó la caja sobre la mesa. Se sentó frente a ella con una mezcla de determinación y temor. Sabía que lo que descubriera allí no cambiaría el pasado, pero sí podría definir cómo enfrentaría él.
futuro, y aunque todavía no sabía si sería capaz de perdonar, por primera vez sintió que quizá la verdad, por más dolorosa que fuera, podría darle una forma nueva a su dolor, una que no estuviera hecha solo de ausencia, sino también de comprensión y cierre. Esa noche en la posada, Laura extendió las cartas sobre la mesa, organizándolas según las fechas. Había pasado tanto tiempo leyendo fragmentos del pasado que comenzó a sentir que, con cada línea, reconstruía una versión desconocida de su propia vida. Al abrir una carta fechada 15 años después de su desaparición, encontró algo inesperado. Su padre hablaba sobre un intento de volver definitivamente. Decía que había ahorrado el dinero suficiente para huir del país y llevarlas a un lugar seguro, lejos de quienes aún lo buscaban. Pero, días antes de intentar regresar, vio a Laura ya adulta entrando a una universidad, sonriendo mientras abrazaba a una amiga. Relataba que, al verla así, comprendió que su regreso podría no traerles libertad, sino caos. Tu vida avanzaba sin mí, no tenía derecho a volver y quebrar tu paz, aunque esa paz estuviera construida sobre mi ausencia, escribió. Laura leyó esa línea varias veces, sintiendo una punzada extraña. No sabía si creerlo por completo, pero era innegable que las palabras estaban cargadas de un dolor que no podía fingirse fácilmente. En otra carta, su padre confesaba haber visitado el árbol de jacarandá varias veces, dejando pequeñas notas enterradas en la tierra que él viento o la lluvia seguramente se llevaron antes de que alguien pudiera encontrarlas. Esa imagen la conmovió. Pensar en él, solo, hablando con el árbol como ella lo había hecho tantas veces, les daba una conexión silenciosa que nunca supieron que compartían. A medida que avanzaba, encontró también cartas sin dirección, como si hubieran sido escritas en momentos de desesperación, dirigidas a un usted indefinido, que en algunos casos parecía ser Dios, y en otros, quizás su propia conciencia. En ellas, su padre cuestionaba si su sacrificio había tenido sentido o si simplemente había sido un acto egoísta disfrazado de protección. Hablaba de noches en las que soñaba con regresar, pero despertaba empapado en sudor al imaginar que, al hacerlo, ponía en riesgo la seguridad de quienes amaba. Aquellas cartas no pedían compasión ni perdón, sino solo el derecho a ser comprendido, aunque fuera tarde. Laura sintió que su enojo, aunque seguía allí, ya no era el mismo. Ahora, junto a la rabia, había una extraña tristeza compartida, como si por primera vez comprendiera que la historia no había sido solo su tragedia, sino también la de él. Cuando terminó de leer aquella tanda, Laura apoyó la frente en la mesa y lloró en silencio. No estaba lista para perdonar, pero ya no podía odiarlo con la misma fuerza, porque detrás del abandono, había encontrado a un hombre que también había vivido prisionero, no en una habitación, sino en su culpa. Al amanecer, Laura regresó al hospital con la caja cerrada y un sentimiento profundo, difícil de definir. Ya no estaba paralizada por la rabia ni consumida por la confusión. Ahora caminaba con una mezcla de tristeza y claridad. Cuando entró en la habitación, su padre estaba despierto, aunque su respiración era más débil que la última vez. Parecía estar esperando su regreso, como si temiera que ella no volviera. Laura se sentó a su lado y, por primera vez desde que llegó, no desvió la mirada. Sin embargo, aún no sabía qué decir. Él la observó en silencio hasta que, con gran esfuerzo, susurró, ¿leíste todo? Laura asintió lentamente. No dijo que lo entendía, ni que lo perdonaba, ni que lo odiaba menos. Solo afirmó con un leve movimiento de cabeza,
como si esa respuesta fuera suficiente por el momento. Él cerró los ojos brevemente, como si esa mínima aceptación le diera un respiro final que había estado esperando durante años. Después de unos segundos, los abrió nuevamente y pronunció algo más: no quiero que me recuerdes como él. Hombre que se fue, sino como el que intentó, aunque tarde, proteger lo poco que podía. Laura sintió un nudo en la garganta. Había vivido años aferrada a la imagen de un padre perfecto que murió joven, luego a la figura de un traidor egoísta que había elegido desaparecer. Ahora tenía frente a ella a un hombre cansado, imperfecto, marcado por decisiones difíciles y consecuencias devastadoras. Y, aunque no sabía qué lugar darle en su memoria, por primera vez sintió que podía reconocerlo como real. Lo que ocurrió después fue inesperadamente humano. Laura, sin decir una sola palabra, tomó la mano de su padre por primera vez desde su llegada. No fue un gesto de perdón total, pero sí uno de reconocimiento. Él tembló levemente, como si ese contacto fuera la confirmación de que no moriría completamente rechazado. Permanecieron así durante varios minutos, en un silencio que ya no era hostil, sino pesado y sincero. El hombre intentó hablar nuevamente, pero su voz ya no respondió. Su respiración se hizo más lenta, más débil. Laura no lo soltó, se quedó a su lado hasta que, con una última exhalación, él cerró los ojos para siempre. No hubo un gran discurso final, ni una confesión de último minuto, solo un hombre agotado que murió acompañado por la hija a la que nunca dejó de amar en silencio. Cuando el monitor confirmó lo inevitable, Laura sintió que algo dentro de ella se rompía y, al mismo tiempo, se liberaba. No lloró inmediatamente, solo permaneció allí, sosteniendo su mano, como si necesitara un momento para comprender que, después de tanto tiempo, la historia de su padre había llegado a su fin, pero la suya apenas estaba a punto de cambiar. El funeral fue discreto, casi silencioso, como si incluso en su muerte, Víctor hubiera preferido pasar desapercibido. Solo asistieron Laura, el médico que lo había acompañado en sus últimos días y una enfermera que, conmovida por la historia, había llorado al saber que su paciente había esperado casi 3 décadas para ver a su hija. Una vez más, mientras el ataúd era cubierto bajo un cielo nublado, Laura sintió una extraña mezcla de emociones. No era la tristeza pura de quien pierde a alguien presente, ni la rabia de quien se despide de un extraño. Era un duelo híbrido, incompleto, como si hubiera despedido a 3 figuras distintas: el padre ideal de su infancia, el fantasma que había odiado durante años, y el hombre cansado que había conocido al final. No hubo discursos ni palabras grandiosas, solo un silencio profundo que lo decía todo. Laura colocó una flor blanca sobre la tierra recién removida, la misma flor que solía llevar al jacarandá cada año. Esta vez, sin embargo, no habló con el viento, solo cerró los ojos y respiró. No sabía si lo había perdonado, pero sí sabía que ya no lo odiaba del mismo modo, y en ese pequeño cambio, había una primera forma de liberación. Después del entierro, Laura regresó al árbol de jacarandá donde había pasado años hablando con un padre que creía muerto. Se sentó bajo su sombra, sintiendo como el viento movía suavemente las ramas. En sus manos sostenía la última carta que aún no había leído, aquella que él le había dejado encima de la caja, separada del resto. La abrió con cuidado. En ella, su padre no hablaba de persecuciones ni de sacrificios, sino de amor. Le decía que, aunque no había estado presente físicamente, había vivido cada día con ella en sus pensamientos. Le pedía que viviera una vida propia,
sin cargar con los fantasmas de su historia. No quiero que mi ausencia defina tu existencia, decía. Quiero que encuentres una manera de transformar este dolor en algo que te haga más fuerte, no más rota. Al terminar la carta, Laura lloró por primera vez desde su muerte. No fue un llanto desesperado, sino uno profundo, liberador, como quien finalmente expulsa años de palabras no dichas. Miró hacia el cielo a través de las ramas del árbol y susurró: no te perdono del todo, pero empiezo a entenderte. Y por primera vez, esas palabras le parecieron un inicio, no un final. Con el paso de las semanas, Laura volvió a su ciudad llevando consigo la caja con las cartas, no como una carga pesada, sino como un pedazo de verdad que, aunque dolorosa, ahora le pertenecía. Al principio dormía poco, cada noche repasaba fragmentos de lo vivido, tratando de entender en qué momento su vida había cambiado para siempre. Poco a poco, las imágenes del hospital, el sonido débil de su respiración y el instante en que le tomó la mano comenzaron a mezclarse con recuerdos más antiguos, más cálidos, aquellos que creía enterrados para siempre, el sonido de su risa cuando la levantaba en el aire, las promesas que alguna vez le hizo antes de dormir, la ternura simple en gestos cotidianos. Empezó a aceptar que su padre había sido dos cosas al mismo tiempo, alguien que la amó profundamente y alguien que la dañó sin medir las consecuencias. Esa dualidad no desapareció, pero dejó de ser un nudo imposible de desenredar para convertirse en una herida que ahora comenzaba a sanar lentamente. Se dio cuenta de que, aunque su historia con él había terminado en un cuarto de hospital, su proceso personal apenas estaba empezando. Una tarde, tomó la decisión de volver al jacarandá, pero esta vez no para llorar ni para preguntar por qué. Llevó algunas de las cartas y se sentó a leerlas en voz alta, como si quisiera compartir con el viento aquello que durante años había permanecido oculto. Mientras leía, se dio cuenta de que había frases en las que él hablaba de su fuerza, incluso cuando ella era niña, como si siempre hubiera visto en ella algo más resistente de lo que ella misma creía. Por primera vez, Laura no sintió que su vida se había construido solo a partir de la ausencia de su padre, sino también desde una resiliencia silenciosa que había aprendido a desarrollar sin saber que era observada desde lejos. Después de leer un par de cartas, las guardó nuevamente y se quedó mirando el horizonte. No sintió un cierre definitivo, porque entendió que él dolor, aunque disminuya, nunca desaparece del todo, pero sí sintió una especie de paz tibia, como si el pasado, aunque roto, empezara a encontrar un lugar más soportable en su corazón. Mientras el viento movía suavemente las flores moradas del jacarandá, Laura pensó que tal vez el perdón no era un acto inmediato, sino un camino largo que se recorre paso a paso, y que ella, sin darse cuenta, ya había comenzado a transitar. Con el tiempo, Laura comenzó a escribir, no cartas, como su padre, sino pensamientos sueltos, reflexiones que nacían del proceso de intentar entender cómo se puede amar y dolerse por la misma persona. Al principio solo eran frases cortas, casi susurros escritos en un cuaderno viejo que llevaba a todas partes, pero poco a poco, esas frases se transformaron en relatos personales, en fragmentos de memoria que conectaban su pasado con su presente. Descubrió que escribir no era solo una manera de recordar, sino también una forma de liberar lo que pesaba demasiado en su interior. Algunas noches, mientras escribía, se sorprendía llorando sin culpa, dejando que el dolor fluyera sin resistencia. Otras veces,
se encontraba sonriendo de manera suave al recordar pequeños momentos buenos que había decidido olvidar para poder seguir adelante. A medida que las palabras se acumulaban en las páginas, comenzó a notar que su historia ya no se sentía como una cadena, sino como un puente, un camino entre el dolor y la comprensión, entre la pérdida y el significado. Un día, mientras estaba sentada bajo el jacarandá con su cuaderno en el regazo, una niña que jugaba cerca se acercó y le preguntó qué escribía. Laura dudó un momento antes de responder, pero finalmente dijo, historias sobre personas que a veces se van, y otras veces regresan tarde, pero regresan de alguna forma. La niña la miró sin entender del todo, pero sonrió y le dijo que su historia sonaba triste y bonita al mismo tiempo. Esa frase resonó profundamente en Laura, comprendió que así era su vida. Triste y bonita al mismo tiempo, porque aunque su padre no había estado con ella durante años, de alguna manera había vuelto a través de esas cartas, no para cambiar el pasado, sino para darle un nuevo sentido. Esa tarde, decidió que su historia no sería solamente un recuerdo doloroso, sino un testimonio de resiliencia. No sabía si algún día compartiría públicamente lo vivido, pero sí supo que había encontrado una forma de caminar sin arrastrar tanto peso. El jacarandá se convirtió en su refugio, no para hablar con los muertos, sino para reconectar con ella misma, y en ese lugar, lentamente, comenzó a descubrir que incluso las historias rotas pueden encontrar una forma de florecer. Con cada día que pasaba, Laura dejaba de sentirse una víctima pasiva de una historia impuesta y comenzaba a verse como la narradora consciente de su propia vida. Las cartas de su padre, que en un principio se sentían como un peso insoportable, empezaron a convertirse en piezas de un rompecabezas que ella misma podía reordenar para darle un sentido diferente, no para justificar su ausencia, sino para comprender el contexto que lo empujó a decisiones extremas. En más de una ocasión volvió a leer aquellas frases en las que él decía que la observaba desde lejos, sintiendo al mismo tiempo orgullo y culpa, y aunque aún quedaba dolor cuando pensaba en todo lo que él se perdió, sus graduaciones, sus miedos adolescentes, sus primeros logros, ya no lo imaginaba simplemente como alguien que no quiso estar, sino como alguien que no supo cómo regresar. Esa diferencia, aunque pequeña, cambió la forma en que ella se permitía recordar. Empezó a sonreír levemente cuando lo imaginaba joven, antes de la huida, contándole historias o enseñándole a andar en bicicleta, no porque los años de abandono dejaran de importar, sino porque entendió que su identidad no tenía por qué definirse únicamente por el dolor. Un domingo al atardecer, mientras se encontraba nuevamente bajo el jacarandá, Laura llevó consigo la caja con las cartas, esta vez no para leerlas, sino para despedirse de ellas de una manera simbólica. No iba a destruirlas, porque formaban parte de su historia, pero tampoco quería seguir cargándolas físicamente como un recordatorio constante. Colocó la caja sobre las raíces del árbol y se quedó mirándola largo rato. Luego, sacó una carta en blanco y escribió: Hoy dejo de buscar explicaciones en el pasado para empezar a construirme desde el presente. No olvido, pero libero. Dobló la hoja y la dejó dentro de la caja junto a las demás. No sintió una liberación inmediata ni un perdón absoluto, pero sí una calma suave, como si el eco del dolor hubiera encontrado por fin un lugar para descansar. Se levantó lentamente, tocó el tronco del jacarandá como si fuera una despedida y caminó hacia su casa. El viento movía las ramas y algunas flores moradas cayeron sobre el suelo,
como una pequeña lluvia de despedida y renacimiento al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, Laura siguió visitando el Jacarandá, pero ya no para hablar con un padre ausente, sino para conversar consigo misma. Se había reconciliado con la idea de que amar a alguien no significa justificar todo lo que hizo, sino aceptar la complejidad de los seres humanos, incluso cuando nos hieren profundamente. A veces, mientras escribía en su cuaderno, pensaba en cómo ella había vivido tanto tiempo atrapada en una versión incompleta de su historia. Ahora entendía que la verdad no siempre llega como un consuelo. Perfecto, sino como una verdad agridulce que nos permite avanzar sin olvidar. Su padre no se convirtió en un héroe, tampoco permaneció como un villano, se transformó en una figura humana, llena de errores, miedos y decisiones que, aunque equivocadas, habían estado motivadas por un amor imperfecto, y eso, aunque no borraba el dolor, le permitió dejar de vivir desde la herida abierta y comenzar a vivir desde la cicatriz que ahora sabía que podía sanar poco a poco. Una tarde de primavera, Laura regresó al árbol, esta vez con una pequeña planta en sus manos. Cavó un espacio junto a las raíces del jacarandá y la sembró con delicadeza. No era un acto de homenaje a su padre, sino un símbolo para ella misma, la prueba de que algo nuevo podía crecer incluso en el mismo lugar donde había llorado tanto. Se quedó observando la pequeña planta durante un rato y luego sonrió con una serenidad que antes no había conocido. No tenía todas las respuestas, ni un cierre absoluto, pero sí un nuevo. Comienzo. Mientras se alejaba del árbol, el viento sopló suavemente y las flores moradas comenzaron a caer otra vez. Laura levantó la vista al cielo y, sin esperar respuestas, susurró, «Puedo seguir adelante», y en ese instante comprendió que su historia ya no estaba definida por la ausencia, sino por la forma en que había aprendido a seguir caminando, llevando consigo no una carga, sino una historia convertida en fuerza. Y así fue, mis queridos corazones. A veces la vida nos rompe para mostrarnos que aún somos capaces de reconstruirnos. Laura no olvidó el dolor, pero aprendió a caminar con una cicatriz que ya no sangraba. Gracias por escuchar. Y recuerden, mientras haya alma, hay esperanza. Nos vemos en el próximo camino.